Ya, empezamos a grabar, ¿ya? Activan sus cámaras. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla del Edmodo. Es esta. Ya, ahí sí estamos. Entonces, bueno, estamos en el Edmodo. Como siempre, tenemos dos tareas para esta semana. La primera es hacer un organizador gráfico y la segunda es hacer una explicación de un ejemplo. Entonces, en la primera que dice realice un organizador gráfico con la información sobre campo eléctrico, no van a tener mayor problema porque esto es teórico. Ahí estoy abriendo el PDF en el que se encuentra toda la información. Entonces, ahí habla acerca del campo eléctrico, qué es un campo eléctrico, la descripción, la intensidad de campo eléctrico y también la parte en la que nos explica la fórmula. La fórmula que habíamos visto también la semana pasada, una parte de esta fórmula que decía que es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia que la separa. Sí, y ahí está también el gráfico que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, ahí está la intensidad de campo eléctrico, está representada por la letra E, en este caso le toma como un vector, y ahí habla acerca de que hay una constante de acuerdo en dónde estemos, por ejemplo, en el espacio, en el aire, así por el estilo. Es una constante que tenemos que ya vimos la anterior clase. La carga eléctrica es directamente proporcional a esta intensidad e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Ya? Eso es simplemente hacer un organizador gráfico. Por organizador gráfico pueden hacer como ustedes deseen, el mismo organizador o un mapa mental o un mapa jerárquico, lo que ustedes deseen, ¿ya? O ¿cómo se llama lo otro? Un cuadro de, de doble entrada, lo que ustedes deseen, ¿ya? Después dice actividades. En las actividades, por ejemplo, está la que acabamos de ver hasta presentar hasta el domingo, hasta las 8 de la tarde. Y la segunda dice, explique en sus propias palabras la resolución del ejemplo 1. Eso ya sería básicamente hacer los cálculos, es decir, aplicar la fórmula. Bueno, entonces vamos a empezar a ver esta parte. Aquí hay este ejercicio y el deber es explicar este ejercicio que está aquí. Y vamos a resolver ese ejercicio para que ustedes ya tengan claro cómo deben hacer ese deber. Bueno, anotemos primero los datos. Dice que el campo eléctrico creado por una carga es igual a 2 microculombios. Aunque parezca chistoso, pero así es la unidad. 2 microculombios. Dice en el punto P situado a 30 centímetros. ¿Ya? Eso sería la R. 30 centímetros. Entonces, como datos nos dan la Q y también nos dan la distancia. Ya con eso prácticamente podríamos aplicar la fórmula, porque ahí abajito está la fórmula. Es la constante que sí tenemos, la carga y también la distancia. Entonces prácticamente tenemos todos los datos. Dice en el vacío, la constante en el vacío. La constante en el vacío, como habíamos visto la semana pasada, en un cuadrito que ustedes tienen ahí, dice que es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre colombios al cuadrado, ¿ya? Y después dice que además de eso, también calculemos la fuerza que actúe sobre una carga de menos 4 microcolombios situada en el punto P. Entonces nos da otra carga que es de menos 4, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el primero que dice que calculamos primero el campo eléctrico en el punto P, es decir, con los primeros datos. El campo eléctrico en el punto P
vamos a ir a calcular esta parte y bueno, después vamos a calcular en cambio en lo que nos dice para el punto P, que está en -4. En este caso vamos a calcular con la fórmula que nos menciona ahí, que la intensidad de campo eléctrico es igual a la carga. Recuerden que esto es en el vacío, el valor de la constante en el vacío. Directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esto sería entonces. Entonces vamos a poner esto que nos menciona ahí y vamos a realizar el ejercicio en la pizarra. Bueno, entonces vamos a compartir la pizarra y vamos a anotar los datos. Para resolver este ejemplo, primero tenemos que saber que la carga que nos dan dice que es igual a 2, pero microcoulombios, y la distancia es igual a 30 centímetros. ¿Ya? Eso tenemos que tener presente. Este es para la parte A del ejercicio. Para la parte A. Y también tenemos que recordar la fórmula en la que habla de la intensidad, que es igual a la constante K en el vacío, porque así nos dice, escribamos aquí también que esto es en el vacío. En el vacío, a la constante K, que es directamente todo esto proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Esto hablando de este vector que vamos a calcular en la intensidad de la carga eléctrica. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, tenemos que ir ya solo reemplazando los valores. La constante K en el vacío, ¿a qué es igual? A 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Pero ¿qué unidades de medida? 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Es decir, Newton por metro al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Ya, entonces ahora que ya tenemos todo esto, vamos a simplemente a ir reemplazando los valores. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Vamos a aplicar, decimos que la intensidad es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Y esto dice que está multiplicado por la carga. La carga está en microcoulombios y nosotros necesitamos tenerlo en coulombios. ¿Para qué? Para poder simplificar con los coulombios al cuadrado de acá abajo. Entonces, para esto vamos a transformar 2 microcoulombios es igual a 2 por 10 a la cuánto. Recuerdan que hace 2 años con ustedes veíamos la tabla en donde están los múltiplos y submúltiplos. Ahí decía deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato y todos esos. Entonces, deci, que es la D, decía que es 10 a la menos 1. Centi decía que es 10 a la menos 2. Mili es 10 a la menos 3. Y micro es 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, estos 2 microcoulombios es igual a decir 2 por 10. En lugar del micro le pongo el valor este que está aquí. Le pongo este valor que es 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. ¿Qué?
Coulombios, porque ya el micro está aquí en el 10 a la menos 6. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que poner ahí. 2 en la parte de arriba. 2 por 10 a la menos 6. ¿Qué coulombios? Y abajo dice distancia, pero al cuadrado. Pero recuerden que tenemos que ponerle en términos de metros, es decir, del Sistema Internacional de Medidas. Así como arriba decía microcoulombios, ahora dice centímetros, decicentimil, es decir, este de aquí, ¿ya? Y vamos a hacer la transformación y decimos lo siguiente, decimos es decicentimil a la menos 2, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, decimos 30, vamos a transformar 30 centímetros a metros, ¿ya? Recuerden que para transformar simplemente hacemos esto y decimos, a ver, sería un metro es igual a 100 centímetros. ¿Están de acuerdo en eso? Un metro es igual a 100 centímetros. Es lo que tenemos en una reglita, ¿no es cierto? Una reglita de 30 centímetros. Después, todos esos centímetros, 100 de esos centímetros hacen un metro. Entonces, aquí en esto ya tenemos para suprimir centímetros con centímetros. Y nos va a salir esto, buenas tardes, nos va a salir esto en metros, porque ya suprimimos centímetros por centímetros. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién tiene calculadora? Es decir, 30 por 1 dividido para 100. ¿Cuánto me da? 0.3. Ya. 0,3 metros, ¿no es cierto? Y ahora que ya tenemos esto transformado, entonces ponemos esta distancia. Es R, ¿no es cierto? R igual a 30 centímetros. Ahora ya transformamos a metros y dice 0,3 metros, todo elevado al cuadrado. Acuérdese de esto, todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y ahora vamos ya a hacer la operación. Decimos que E es igual a, multiplique por favor, 9 por 2 dividido para 0,3 al cuadrado. 9 por 2 dividido para 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto le da? 200, no sé. 200. Muy bien, 200. Eso nos debe dar 200. Pero aquí tenemos que ver este que dice 10 a la 9 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Es decir, le voy a encerrar en otro color. Este de aquí. Solo multiplicamos, recuerde, 9 por 2 dividido para 0.3 al cuadrado. Pero estos de aquí no les tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a hacer la operación. Entonces, vamos a ir reemplazando o suprimiendo las unidades que se fueron ahí. Primero se fueron metros al cuadrado con metros al cuadrado. Después se fueron coulombios, con este cuadrado de aquí. Y nos quedaron newton sobre coulombios. Newton sobre coulombios, ¿ya? Entonces aquí sería, vamos cogiendo el color del lapicito, nos quedaron newton sobre coulombios, ¿ya? Y también le vamos a poner este de aquí, que es que estamos hablando de un vector, porque esta intensidad es un vector, ¿ya? Simplemente le ponemos en U, el vector en U, ¿ya? Eso de ahí simplemente está en la fórmula y le dejamos tal como está. Ahora vamos a hacer esta operación de aquí. Cojamos otro color y vamos a hacer esa operación de ahí.
esta parte de aquí, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan en potencia a qué es igual esto? ¿Quién se acuerda? ¿A qué es igual eso? Dice que cuando hay la multiplicación de dos bases iguales elevadas a un diferente exponente, es igual a esto. Verá, le vamos a poner aquí. Es igual a coloco la base y sumo o resto los exponentes de acuerdo a los signos que tengan. Sería 9 menos 6. ¿Ya? Eso sería 9 menos 6. ¿Cuánto me da eso? Esto me da igual a 10 a la 3. A 3. ¿Sí? Entonces decimos que esta intensidad es igual a 200 por 10 a la 3 newton sobre coulombios en el vector U. ¿Ya? Y si queremos transformar esto para dejarle solo en 2, ¿dónde estará la coma? Le pongo ahí con rojo para que usted me diga dónde está la coma. ¿La coma está aquí o la coma está acá? ¿Quién me dice? ¿Está al inicio o al final la coma? Al final, creo. Exacto, en este 200 está al final. Siempre la coma va a estar al final en estos números enteros, ¿no es cierto? Cuando es números decimales, ahí está donde se ponga la coma, ahí está. Por ejemplo, aquí en este decimal que es 0,3, está la coma ahí, pero si yo escribiera cualquier número que yo escriba, por ejemplo, el 5 es coma 0, o coma 0, el número de ceros que sea, pero como los ceros a la derecha de un entero no valen, entonces solo se escribe el 5, ¿ya? En este caso es igual, en el 200 está la coma acá. Y para nosotros obtener solo el 2 decimos lo siguiente, le voy a poner en rojo la respuesta. Dice que la intensidad de corriente es igual a esta unidad, esta coma va a pasar para acá 1 y va a pasar para acá 2. Por lo tanto, como pasa 2, decimos esto es igual a 2 por 10 a la 3 más 2, es decir, más el que le acabo yo de pasar a la coma ahí para que me dé números enteros y expresarle en notación científica. En la notación científica vimos cuando ustedes estaban en primero, ¿ya? Entonces, esta sería la respuesta final. Entonces, la respuesta es igual, en otras palabras, a decir 2 por 10 a la 3 más 2, que sería 5 newton sobre coulombios en el vector U. ¿Ya? Hasta ahí estaría el ejercicio. Esa sería la primera parte, es decir, la parte en la que nos pide que calculemos esta intensidad de corriente eléctrica cuando Q o la carga eléctrica vale 2 microcoulombios. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esto y vamos a ir a ver la siguiente parte del ejercicio. La siguiente parte del ejercicio nos mencionaba que quería que calculemos en 4 microcoulombios, ¿ya? Y ahí está, simplemente ahí dice la fuerza eléctrica, ya no nos pide que calculemos el campo eléctrico, sino la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica aquí básicamente sería los 4 microcoulombios por los 2 que dice ahí, por los 2 microcoulombios, y eso nos daría la respuesta. Entonces sería Q por, a ver, pongamos los datos ya para hacerle allá eso también. Sería, en este caso dice que la Q es igual a menos 4 microcoulombios, ¿ya? Y después dice eso en el punto P. Y la intensidad de corriente que acabamos de encontrar es igual a 2 por 10 a la 5 newton sobre coulombios. ¿Ya? Entonces, ya simplemente aplicamos la fórmula que dice que F o la fuerza eléctrica es igual
a la carga que menciona ahí por la intensidad de corriente. ¿Ya? Vamos a hacerle rapidito, tenemos 6 minutos todavía de esta sesión y vamos a ver cuánto nos da eso. Según esto nos debe dar menos 0,8 newtons, porque estamos hablando de fuerza, entonces de ley en newtons en el vector U. Ya, entonces nos vamos de nuevo a nuestro pizarroncito y vamos a borrar esto, ¿ya? Ya copiaron. O captúrenle la pantalla o tómenle una foto. Ya, voy a borrar. Entonces, diciendo esto, decimos que nos dan dos datos más. Nos dicen para la segunda parte, dicen que la carga es igual a menos 4 microcoulombios, ¿ya? Y la intensidad de corriente eléctrica que ya calculamos, decimos que era igual a 2 por 10 a la 5. 10 a la 5, esto ya calculamos antes. Newton sobre coulombios y esto era en el vector U. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar la fórmula de la fuerza eléctrica, que dice que es igual a Q por E. ¿Ya? Aplicando esto, tenemos lo siguiente, simplemente reemplazamos los valores. Decimos que F es igual a... ¿Cómo expreso el menos 4 en lugar de microcoulombios en coulombios? Recién hicimos eso. ¿Cómo expreso? 10 a la menos 6 creo que es. Ajá, muy bien. 10 a la menos 6. Perfecto. Y eso multiplicado por E que es 2 por 10 a la 5. Solo estoy reemplazando los valores. ¿Sí? Solo estoy reemplazando los valores. Ya, entonces, y aquí me faltarían las unidades. Este de aquí era en coulombios, este de acá era Newton sobre coulombios en el vector U. ¿Ya? Cojamos otro color de lápiz y aquí se van a ir coulombios con coulombios y hago ya simplemente la operación y digo, menos 4 por 2 son igual a menos 8. Recuerde, estoy cogiendo este término de aquí con este término de acá. Menos 4 por 2 es igual a menos 8. ¿Ya? 10 a la menos 6 por 10 a la 5, porque a esos no les tomé en cuenta todavía. Newtons en el vector U. ¿Ya? Y hago la operación. Digo, F es igual a menos 8 por 10 a las menos 6 más 5. Recuerde, cuando utilizamos exponentes, escribimos la misma base que tienen y restamos o sumamos según los signos los exponentes. Ya. Y por último ponemos ya la respuesta, decimos que esto es igual a menos 8 por 10 a la menos 1. Menos 6 más 5 es menos 1. Newton en el vector U. ¿A qué es igual esto? Cuando tenemos a la menos 1, es como si nosotros tuviéramos que recorrer una coma a la derecha. ¿Dónde está la coma del 8? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Al inicio o al final? Derecha. A la Al derecha. final. Muy bien. Entonces, ay, borro todo. Ahí está. Entonces, cojo un borrador, voy a borrar. Ahí está la coma, a la derecha. Como es a la menos 1, tenemos que recorrer una coma a la izquierda para ya no tener ese menos 10 a la menos 1.
Entonces aquí decimos que esto es igual a, borremos esto. Ya, esto es igual a menos, esta coma va a recorrer para acá, es decir, va a recorrer un espacio para acá, para ya no tener que representar o que escribir este 10 a la menos 1. Y decimos que es igual a 0,8, porque la coma recorrió de la derecha a la izquierda un espacio para ya no tener que representar esto. Menos 0,8 newtons en el vector U. ¿Ya? Esa sería la respuesta final. Así termina el ejercicio y esa sería la explicación que ustedes tienen que dar con las unidades de medida y cómo se soluciona esto. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir. Esto sería lo de esta semana. El día jueves me parece que sí vamos a tener clases. De todas maneras, me parece que mañana no por las juntas. Me despido, estimados jóvenes, porque ya mismo se acaba el tiempo, en cualquier rato, deseándoles que se encuentren bien, que se cuiden mucho y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Igualmente, Licen, cuídese mucho. Ya, Licen, cuídese, vaya con Diosito. Igualmente. Tome agüita, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen, que le vaya. Hasta luego, Licen. Hasta luego, cuídense mucho.